Bienvenidos a un nuevo programa de Tomamos un Café desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Hoy estamos en un día espléndido en nuestra ciudad con una buena amiga, una sierva de Dios, alguien que está transformando su ambiente, nuestra querida amiga y hermana Lidia Maya. Lidia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Un gusto verte siempre. Vos sabés que para nosotros es un privilegio tenerte porque, bueno, vos sos una mujer que va al frente, que estás en la trinchera. Nosotros sabemos decir eso, que están en frente de batalla, que si me permitís pone el pecho, pone la cara. Y gracias a Dios por tenerte en el Evangelio. Gracias. Yo me imagino que habrás pasado tus pruebas, tus problemas, tus dificultades para llegar al lugar donde estás ahora. Y mucha gente te conoce, muchísima gente yo sé que te conoce por las redes sociales y todo, pero por ahí no saben cómo recibiste al Señor. ¿Me podés contar? Te sorprendí, ¿verdad? No pensaba. Hoy lo pensé, mira. No, Hoy lo pensé a la mañana cuando me desperté. Bueno, yo soy hija de pastores. Ah, mira. Mis padres fueron misioneros en la Patagonia. O sea que mi mundo conocido siempre fue la iglesia. Ah, mira. Y la pasión que mis padres tenían por el Señor flotaba en el ambiente de la casa. Wow. Ellos amaban mucho a las personas y tenían una especie de servicio muy inspirador. Yo los veía de chica porque mi papá era capellán en la cárcel de Rawson. Ah, mira. Y nosotros vivíamos entre los... Éramos colegas. Colegas. Sí. Y entonces Jesús estaba presente en todo. O sea, el concepto de fe no era un concepto alejado, era una cosa cotidiana de que las personas venían a casa a comer. Mi papá le encantaba invitar a borrachos de la calle. Sí. Y siempre nos enseñaban a compartir. Entonces Jesús estaba presente en mi vida. En la adolescencia tuve una crisis existencial contra el sistema, porque era un poquito reaccionaria. Sí, claro. Y lo bueno que tuvo mi padre es decirme, bueno, vos desarrollá tu pensamiento, no te alejes de Dios. Entonces me permitió tener esta especie de rebeldía hasta que me acuerdo que una noche puntualmente enfrentaba un desafío de armar un espectáculo en la calle y le dije al Señor, Señor, yo no quiero que vos seas una herencia de mis padres. Yo quiero que vos seas una experiencia personal conmigo. Qué bueno. Y a partir de ese momento, mi relación con el Señor es un acto de amor diario. Porque creo que uno no puede poner pasión en lo que hace si no está apasionado por el que te inspira y el que te sostiene. Claro, es algo personal, ¿verdad? Sí, es una decisión personal. Muchas personas dicen, yo nací en un hogar cristiano, que está bueno, los felicito, pero no tiene nada que ver. No eso. se hereda la salvación. Yo hago broma a la gente, mira, algunos nacen en el aeropuerto y no son aviones, ¿viste? Claro, o sea, es algo broma así tan brutal. Igual parece algo como que se cae maduro, pero no es así. Muchas veces yo conozco hijos y nietos de pastores que ingresan en el sistema y tienen como una especie de relación que heredan, hacen lo que deben hacer, van a las reuniones, son músicos, ministran, hasta entran en el instituto bíblico sin conocer realmente a Dios. No es filosofía, no es religión, es una experiencia personal que afecta a todas las áreas de tu vida, porque si vos tenés una real relación con tu Creador,
es imposible que todas las áreas de tu vida no sean afectadas por esa fe. Y ahí cuando te despertaste, ¿no? Porque Entendí yo por que, supuesto que claro, recibí un despertar un día. ¿Cómo cambió tu relación con el Señor, ¿no? Porque por la visión que vos tenés, que no es, perdóname la expresión, normal en la iglesia. No soy normal. No sos normal en la iglesia, como muchos de nosotros. Sí. Gracias a Dios, Sí, gracias a Dios. gracias a Dios. Es una buena acción. Sí. Cuando te despertaste, a mí me pasó, no sé si te pasó, que cuando me desperté vi cosas que antes miraba, pero no las veía. Tal cual. Y Dios me abrió los ojos, pero ¿cómo nunca me di cuenta? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué relación tuviste con Dios en ese momento de ese despertar? Yo creo que lo que más me cambió la cabeza espiritual fue cuando yo me recibí en un seminario donde mis padres eran pastores y presbíteros, una denominación que no era una línea pentecostal. Sí. Yo conozco la denominación en la que estoy hace muchos años, que es la Unión de las Asambleas de Dios, y obviamente que viene todo un concepto de la experiencia con el Espíritu Santo, súper novedoso para mí. Y me acuerdo que fui a una reunión entre Leu y yo estaba leyendo un libro, Buenos días Espíritu Santo. Ah, sí, claro. 1000 años, 1920, pero bueno. De Benny Hinn, ¿no? Claro, de Benny Hinn, que hablaba para una persona que no tenía una historia pentecostal. Sí, claro. Era algo súper, sí, te volaba la cabeza, sí, te volaba la cabeza. Y me acuerdo que fui a una reunión, fuimos todo el equipo de liderazgo de la iglesia ahí en Trelew, y Dante había predicado, y yo le dije al Señor, así, literalmente, yo te pido que quiebres mis estructuras intelectuales y que me renueves la experiencia. Yo quiero inspiración pura. Gloria a Dios. Estuve 2 días hablando en lenguas. O sea, si querés, te dijo, así que vos querés esto. ¿Vos querés esto? Mira, qué maravilla. Y para mí eso, si yo tengo que marcar un antes y un después, en mi vida creo que ese fue el hito, porque en ese mismo año formé la primer compañía en la iglesia del pastor Balbi allí en Madrid. Y ahí comenzó oficialmente mi ministerio. Mira, y perdóname que toque esto, pero ¿tus papi qué dijeron cuando se volvió loca la nena? ¿Qué pensaron? Mi papá era un pastor muy pegado a un estudioso de la palabra, ¿no? Y él miraba mi experiencia, la respetaba, no la compartía, porque venía de una formación diferente. Sí. Mi madre me acompañó, porque mi madre también fue renovada en su relación, y a él le parecía, él siempre decía que uno tiene que mirar los frutos, porque las apariencias las podemos fingir. O sea, las chicas me maquillaron, ¿no? Es una estructura para mostrarme que quizás no es lo que soy, pero es lo que se ve. Sí. Entonces, él hablaba de los frutos y vio que mi vida fue revolucionada, ¿no? De ser capaz que un intelectual del Evangelio, pasé a ser una apasionada por el Señor. Entonces... lo bendijo. Sí. Claro. ¿Y cuándo decidiste venir a Buenos Aires? Decidí venir a Buenos Aires cuando fui a dar un entrenamiento, me acuerdo, a Córdoba, Operación Movilización, para un equipo misionero que salía, y ahí me conocí con unos chicos de acá de Buenos Aires que tenían un disco, tenían una plataforma musical, y charlando en esas noches de entrenamiento, le dije, mi sueño es llegar a la calle Corrientes con un espectáculo musical, un espectáculo musical cristiano. Wow. Dijo, vos sí que soñás, vos sí que estás chiflada. Claro. ¿No? Toda la vida me dijeron que estás chiflada. Vos sí que estás chiflada. Sí. En esos años era un delirio extremo. Sí, total, sí. Y ellos me dijeron, bueno, dale, vamos a hacerlo. Así que vine a Buenos Aires con ese proyecto, y creo que a los 2 años estábamos estrenando La Edad de la Aventura en el Teatro Metropolitano. Qué bueno, gloria a Dios. Y ahí como me imagino que cambió tu ministerio, ¿no? Porque, viste, uno la experiencia es que uno sueña, tal, pero cuando te llega eso,
Dios te abre una puerta, una Sí. ventana, los cielos. Quizás en el momento que lo estás viviendo no tenés la percepción. No te das cuenta, exactamente. O sea, vos estás escribiendo la historia, pero no te das cuenta No que te das estás escribiendo la historia. Exactamente. En esos años no había ninguna compañía de teatro cristiana, nadie hacía teatro musical. Llegamos a la calle Corrientes con un espectáculo que tenía 60 personas en escena. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero en ese momento no tenés la percepción de que está ocurriendo. Sí, estás haciendo la historia. Estás y no haciendo te la aviva. historia y no... Como la gente, los hombres de la Biblia. Claro. La Biblia no estaban escribiendo, no estaba Sí, escrita. Y sí. entonces ellos lo hacían normalmente. Claro. Me imagino que eso es lo que pasa, ¿no? Sí, y ahora que yo hago como una retrospectiva me doy cuenta lo laborioso que era, porque hoy tenemos toda una población de personas que están estudiando, que están egresadas ya de las universidades con calificación de arte, pero en esa época era una... No se encontraban nosotros, bailarines, no se para encontraban nosotros era un tabú. Era un si tabú. encontramos un bailarín que bailaba danza en la iglesia, ya tenías problemas. Sí. ¿Y qué hace? No, danza en la iglesia. No, Imagínate. no, imagínate, en la no, calle no. Corrientes. No, Ni no. hablar, ni hablar. No. ¿Y cómo superaste esos baches, digamos, pastorales, espirituales? Toda esa... No sé si lo sufrí tanto en la época de los teatros, de la compañía, pero sí lo padecí antes, cuando el Señor me llama en Madrid, porque era una sociedad, la sociedad de la iglesia no era una sociedad súper evolucionada. En las provincias hay como un poco más de una mentalidad más estructurada, ¿no? de lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, lo que se puede hacer en la iglesia. Allí sí quizás sufrí algunos... Hoy lo veo a la distancia y me parecen nimiedades. Claro, por supuesto. Nimiedades, pero por ejemplo, alguna vez algún pastor se ha sentado y me ha dicho que lo que yo hacía era obra de la oscuridad. Diablo, claro. Te entiendo perfectamente, te entiendo. Sí. Me ha pasado, así que tranquilo. Sí, pero un manto pero en su inocencia, ¿no? Uno ve ahora que ha crecido, que tiene, en su inocencia creían que era lo mejor. Claro, nunca los juzgué, los padecí, los sufrí. Sí, claro. Porque imagínate que siendo mujer, teniendo un llamado específico para hablar de arte y de Jesús, era como muy contestatario. Sí, entonces claro. yo entiendo que la cabeza de ellos estaba muy chipeada para una estructura, ¿no? Ni hablar. Aún hoy lo encontrás en menor medida, pero... Gracias a Dios hemos superado bastante, gracias a Dios. ¿no? Pero hace muchos años todo costaba, ¿no? A Sí, mí me sí, dijeron, uno de los pastores que me enviaba a las cárceles, me dijo, yo creo que hay dos tipos de personas que no cambian, los presos y otro tipo de personas. Y yo iba a eso, o sea, imagínate. Así que entiendo perfectamente. Sí. Ahora, yo sé que hay toda una trayectoria en tu vida y me encanta seguir tu vida porque sé que nunca te quedás, sé que nunca vas a lograr, sé que no te conformas. Como dice el texto, ¿viste? No os conforméis a este siglo. Vos sos de esa, de esa que dice Pablo a los Colosenses, no te conformás. Sí. Y sé que tenés proyectos, que tenés visión y estás en algo muy interesante ahora, armando documentales, contame eso que me interesa. Eso fue como un giro. Yo me aburro si me quedo mucho tiempo haciendo algo. Me imagino. Entonces trato siempre de resignificarme y con Llegar Alto, que es mi iglesia, mi comunidad de fe, tuvimos un proyecto el año pasado de un cortometraje porque pensamos, ¿cómo podemos nosotros salir a argumentar todas las filosofías y las plataformas de pensamiento que son ajenas a nuestra fe? Entonces, el formato cine es un interesante formato, y cine y ficción es una buena manera de contar lo que nosotros creemos sin agredir, sin necesidad de ser muy confrontativos. Claro, Entonces se diseñó
ese cortometraje y ya está en las redes. Mira, bueno. Y esa fue una linda experiencia que 2 directoras de cine de nuestra comunidad son? las dirigieron. Ana Girón y la otra chica, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no importa. Me van a odiar, pero no importa. bueno, Ya lo vamos a ver. si lo googlean están las 2 chicas. Después decir que vengan a hacer un programa Eso, con nosotros bueno, y genial. zafamos, Listo, buenísimo. Dale. Y ahora Lemol Guisit está planificando un cortometraje en el que comenzamos a filmar la semana que viene. Lo van a ver, lo buscan en mis redes, el resultado. Y también es un chico, un director de cine con el que siempre me gusta trabajar porque tiene una pasión por Jesús que trasciende todo lo que hace. Él en la universidad no para de evangelizar. ¿Viste esas personas que vos las mirás y decís, este pibe va a ser un revolucionario? Claro, tiene algo, algo distinto, sí, ¿no? Sí. Y con ese tipo de gente me encanta estar porque me inspiran. Claro, es la nueva generación que vos decís, bueno, es si hay algo que legar, si hay algo que pasás, es lo que vos pasás a estos pibes que están llenos del Señor. Exacto. Ahora, este cortometraje, ¿en qué se inspira? Contame. Él está enfocando la mirada en conflictos humanos súper profundos en un formato de una historia de ficción. Entonces va a ser muy interesante de ver porque vas a descubrir, no lo quiero espolear, pero vas a descubrir giros interesantes de su mirada como director de cine. Qué bueno. Y ya se nos termina el programa. Viste que pasa rápido, como siempre. Como siempre. ¿Qué pensás para el futuro de tu vida? ¿De mi vida? Sí. Hay algo que yo le pedí al Señor hace muchos años y es, Señor, que me lleves sirviéndote. Que no me descartes nunca, que yo pueda de cualquier manera siempre poder estar en contacto con mi llamado, porque es lo que me mantiene viva. Yo sé que vos sos una mujer que inspira, ¿viste? A muchos. Ojalá. Sí, te lo aseguro. Es como... Ojalá. Yo estoy viendo de afuera lo que vos no estás... Claro. ¿Viste? Yo sé que sos una mujer que inspira mucho. Y como vos bien decís, todavía quedan algunas, vamos a decir, congregaciones que tienen cierto prurito con respecto a las artes, la cine, todo esto, televisión, todo esto que hacemos. Pero yo sé que hay muchas personas, sabés que este programa sale en 17 países que nos están viendo, que están en esa disyuntiva. Y yo sé que vos sos una mujer de bendecir, de alentar, de enfrentar, de que... Y sos mujer, encima sos mujer. Sí, re mujer. Decime entonces, ¿qué le dirías a esta gente que nos está viendo y dice, quiero copiarme de esta mujer? Yo siempre digo esto, ¿no? Que parece un cliché evangélico, pero los tiempos, los diarios, la realidad nos dicen que el Señor viene pronto. Sí, claro. Se acortan los tiempos, la maldad crece. Y nosotros tenemos como iglesia que levantarnos y tomar las herramientas que son de Dios. El arte es una manera de comunicar inequívoca, que está comprobada su efectividad. Entonces, como iglesia, usemos los recursos que Dios nos da para salir y ser influencia en la cultura. Digo, es el tiempo de tomar cultura, de asumir lugares y de ser luz. Ese es el mandato. Sí, exacto. Ya sea con arte, ya sea con un discurso tradicional, pero salgamos y seamos parte de la cultura. Lidia, ¿Dios te cuidó en este proceso? Me cuidó. Porque a veces el temor de la gente, ¿viste? No, me estoy cuidó. llorando en los rincones, No. pobrecita. Soy medio Sí, teatrero, ¿viste? Se viene una película. Se viene una película. No, jamás. Contame, porque hay gente que nos ve y está así. Jamás el Señor te deja solo, nunca te abandona y es la fuente de tu inspiración. Cuando vos estás copado con algo, nada te puede hacer bajar los brazos. Y la mejor manera de estar motivados y mantenerse fiel en el ministerio, en la vida, es que el Señor sea tu pasión. Es la manera que yo veo la vida cristiana. Yo no podría ser una cristiana chamuscada o floja o tibia. Sería muy aburrido. Entonces, la última. De esos 2 días de loca,
de hablar en lengua, locas, Sí, loca de locas, atar, sí. ¿viste? De hablar en lengua, ahora. ¿Qué onda? El caminar con Dios 30, 35 años, en esta experiencia, hace que vos niveles tus prioridades. Dios, cuando es el eje estructural de tu vida, nivela las prioridades y te ayuda a caminar consciente de que estás viviendo, consciente de que estás avanzando, de que estás sufriendo, de que estás cambiando, pero nunca desamparado. Wow. Siempre fortalecido, inspirado, siempre renovado. ¿Lo viste a Dios delante tuyo? Sí. No quiero parecer una mística, No, pero, no, pero por favor, la realidad es por que favor. he tenido experiencias en el altar. Para mí el altar es maravilloso cuando uno se postra en la presencia del Señor. Tenemos tanto prejuicio para hablar de nuestra espiritualidad y la Claro. espiritualidad es tan tangible como esta mesa. Sí, por supuesto. Entonces, Dios me ha mostrado su presencia y eso ha ocurrido en momentos de la vida en que yo necesitaba que Él me hiciera upa. Claro. Viste que hay momentos Sí, de la vida sí. con ese, ay, dale Señor, Por supuesto. dale, haceme upa, Tirame una aunque soga, sea por unos metros, favor, claro. Dale. Entonces sí, y eso es lo que yo defiendo en lo que hago, ¿no? Primero la pasión por Jesús y segundo la santidad. Claro. O sea, vos tenés que ser lo mismo cuando las luces están encendidas que cuando las luces se apagan. Por supuesto. A solas también está el Señor. Exactamente. Muchas gracias, amiga. Gracias te a quiero vos, mucho. yo también te quiero. Dale. El Señor es tan maravilloso que nos ministra, nos ayuda, nos bendice y nos da una nueva relación con Él. Pero esa nueva relación con el Señor, como le pasó a Lidia, es para servirle, es para abrir la mente, es para abrir el corazón, es para mirar de otra manera, para ver lo que otros no ven. Cuando Dios te muestra, no bajes los brazos, no te quedes atrás, no retrocedas, seguí adelante porque viene lo mejor. Dios te bendiga.